Nocturna con sentido social presenta Cine Actualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenido sea usted a Cine Actualidad, el espacio de Cine Televisión que semana a semana le ofrece temas relevantes y de coyuntura, un programa donde lo positivo también es información, donde lo bueno también es noticia. Y en esta ocasión, como ocurre todas las semanas, tengo el gusto de acompañar a Tere Aviña y a Luis Carreño. Y con ellos comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Cine Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cine Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Con Cine Actualidad. Logran médicos especialistas el primer trasplante en el mundo del riñón de un cerdo a un ser humano. Le vamos a contar a usted en dónde ocurrió y qué edad tenía y las características del paciente beneficiado. Prevé el Servicio Meteorológico Nacional 5 olas de calor para esta temporada, después de haber vivido el año más caluroso desde 1880 en el siglo XIX, y con ello cifras récord en decesos por golpe de calor. Platicaremos con el ambientalista, comunicador y consejero Luis Manuel Guerra, conocido en los medios y conocido por usted como el Químico Guerra, un hombre que tiene 40 o más años de experiencia en temas medioambientales y que en alguna ocasión le ha dado a usted algún punto de vista que lo ha puesto a pensar. Mientras tanto, saludo con mucho gusto a María Teresa Aviña. Tere. Gracias, Rafa. Siempre un gusto compartir contigo cámaras y micrófonos. Y aquí en Cine Actualidad entramos en contexto. Con Cine Actualidad. Estamos en primavera, la estación del año en la que el termómetro alcanza temperaturas extremas en distintas regiones del país y del mundo. Son meses en los que un fenómeno se produce año con año. Se trata de la ola de calor. Episodios de temperaturas anormalmente altas que se mantienen por lo menos durante 3 días consecutivos y que impactan en una parte importante del territorio. Expertos en meteorología definen a la ola de calor como una situación atmosférica que produce temperaturas extremadamente altas en relación con el promedio de la época. En días recientes, la NASA confirmó que 2023 fue el año más caluroso en la historia desde hace 144 años, que fue cuando iniciaron los registros internacionales. 6 meses en los que se batieron cifras récord. Este incremento tuvo consecuencias en el bienestar de los mexicanos, pues datos de la Secretaría de Salud indican que 419 personas murieron víctimas de las temperaturas altas, casi 10 veces más que las 42 registradas en el año 2022. Y esto tiene una explicación. Cuando el termómetro del ambiente supera los 35 grados Celsius, el cuerpo humano libera sudor para reducir su temperatura. Pero si no logra regularlo, existe el riesgo de sufrir un golpe de calor y con ello tener consecuencias fatales. Este año, el Servicio Meteorológico Nacional contempla 5 olas de calor que impactarían en el país entre marzo y julio. La mala noticia es que esta condición podría aumentar los efectos de la sequía en distintas regiones de la República Mexicana. Asimismo, la dependencia de la Conagua pronostica que este 2024 va a ser más caluroso que el año pasado, con temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius en algunos estados. Según la proyección del organismo,
Las olas de calor van a tener efectos los primeros días de cada uno de los meses que abarca la primavera, con excepción de marzo, cuando aún no entraba de manera oficial esa estación. Ninguna entidad está exenta de ser azotada por el calor. Sin embargo, se prevé que la zona norte del país tenga registros más altos. Los estados donde predominan esas características son Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León. Aunque hay otros, como Durango, donde el termómetro alcanza niveles extraordinarios. Por su parte, los estados ubicados en la península de Yucatán van a ser azotados por las olas de calor y la humedad que éstas acarrean. Y aquí en el centro del país, las estimaciones son poco alentadoras, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha informado que en este año prevé de 3 a 8 contingencias ambientales por ozono. El pronóstico es que para los meses de abril y mayo se tengan las concentraciones más elevadas de ozono como efecto de las condiciones de sequía en el ambiente y la falta de lluvia. Estamos en contexto aquí en Sí Mi Actualidad. Y ahora saludo con muchísimo gusto a nuestro artista de cabecera, Luis Carreño. Maestro, ¿cómo va con su obra de arte del día de hoy? Aquí vamos, mi Tere, un poco sudando la gota gorda, pero no es cierto, pero adelantando un poco el trabajo que vamos a presentar en unos momentos. Claro que sí, muchas gracias, Luis. Sí, claro, sudando la gota gorda con estas olas de calor. Y para hablar de este tema precisamente, nos acompaña en el estudio un hombre que tengo que decirlo, lo quiero mucho desde hace muchos años. Luis Manuel Guerra Garduño, ambientalista, comunicador, consejero. Él realizó sus estudios profesionales en química en la Universidad Nacional Autónoma de México y de ahí su apelativo, el Químico Guerra, como es mayormente conocido. Con 40 años de experiencia que incluye premios, la publicación de libros, diversos estudios y especializaciones, tanto en México como en el extranjero, el Químico Guerra inició en 1985 el concepto de comunicación ambiental, el cual lo llevó a la radio, a la televisión y a la prensa nacional. Y con él regresamos. Sí, mi actualidad. Es un honor para México que el señor Víctor González, Dr. Simi, haya sido nombrado Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, la máxima distinción que la Iglesia Católica otorga a un laico. Su Santidad, el Papa Francisco, le otorgó la orden por su trabajo altruista en favor de todos los mexicanos. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. En Simisae crecemos para apoyarte a ti. ¿Eres mujer y has sido violentada? Ponemos a tus órdenes nuestra línea morada en el 800-911-3232. Opción 8, donde psicólogos expertos te atienden de manera gratuita los 365 días del año. La línea morada para brindarte asesoría y acompañamiento para ti que eres mujer. El ofertón del Dr. Simi es de martes a domingo y ahora tiene más productos. Sí, pregunta por el medicamento de especialidad que tu médico recetó y te puedes llevar 3, pero solo pagas 2. Hemos agregado más productos y de martes a domingo pagas 2 y llevas 3. Es el ofertón del Dr. Simi, solo de farmacias similares. Sí, mi actualidad. Muchas gracias. Bueno, como ya nos adelantaba Tere, tengo el gusto de compartir este espacio con el Químico Guerra, que iba a decir pues todas sus especialidades: comunicador, ambientalista, climatólogo, bueno, muchas cosas en las cuales él nos ha orientado a lo largo de muchos años de su fructífera carrera profesional. Y bueno, Químico, ¿qué nos está pasando? ¿El mundo tiene calentura? ¿El mundo es así? ¿Qué está pasando? Bueno, estamos enfrentando un fenómeno que se llama el calentamiento global, que tiene dos componentes. Es muy importante diferenciar esto. Una natural, que es natural, bueno, que corresponde a los equilibrios del universo. La Tierra de por sí estaba entrando a partir de 1800 en una etapa de calentamiento.
La Tierra ha tenido a lo largo de sus 4.200 millones de años eventos tanto de muy baja temperatura como de muy alta temperatura. Hay que recordar cuando existieron las glaciaciones, por ejemplo, los hielos que cubrían el Polo Norte bajaron hasta Texcoco. Hay en Texcoco una gran cantidad de hallazgos de mamuts. Y el mamut es un paquidermo que vivía en el hielo. O sea, había hielo permanente hasta Texcoco, de aquí hasta el norte de Canadá, en una época. En otra época era tan caliente la Tierra que no había casquete polar en el Polo Norte, no había hielo, y había selva tropical en Alaska, en Alemania, selva tropical, cocos en Washington, ¿no? Se han encontrado restos de dinosaurios en Alaska. Esto es muy reciente, te estoy hablando, Rafael, de hace unos 15 días, fósiles de dinosaurios en la parte noroeste de Alaska, por encima del hielo ártico. En ese entonces no existía un casquete polar y había una temperatura 4,5 grados más alta que ahora. Esto es importante resaltarlo porque es que nos preocupan mucho los 1.5 grados, que no los vayamos a rebasar. Bueno, la Tierra ya ha tenido épocas con 4.5 grados más altas que ahora. Era un planeta mucho más húmedo porque al ser más caliente había mucho más evaporación del agua de mar y el planeta, si lo hubiéramos visto desde el espacio en ese entonces, estaba como Venus hoy, totalmente cubierto de forrado. Sí, esos son, digamos, los vaivenes que ha tenido el planeta. Es el calentamiento natural en el que ya estábamos entrando. El problema es la segunda componente, que el ser humano le está metiendo a la atmósfera, le está inyectando a la atmósfera una cantidad enorme de gases que se llaman de efecto invernadero. ¿Cuál es el efecto invernadero? Pues en un invernadero si entras está más calientito que afuera, ¿no? Cuando te metes a tu coche en un día soleado, el coche adentro está más caliente que afuera, es el efecto invernadero, porque la radiación solar pasó por los vidrios del coche. Y ahí lo concentra. Y ahí se concentra, porque se regresa la radiación ultravioleta de alta energía, pero la infrarroja es la que te da el calorcito. O sea, cuando tú sientes calorcito, cuando estás al sol, es radiación infrarroja. Esa es de menor energía y no tiene la fuerza para salirse del coche otra vez. Entonces, es un efecto que nos va aumentando la temperatura. Al emitir nosotros gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, como el metano, como los óxidos de nitrógeno, estamos incrementando el efecto invernadero que de por sí tiene la atmósfera terrestre, ¿no? Como quien dice, íbamos de bajada y le metimos el acelerador, ¿no? Ya íbamos de bajada, pero le metimos el acelerador. Y eso es lo que está ocasionando que haya una disrupción en los regímenes pluviales, en toda la cuestión de las temperaturas promedio y sobre todo en la afectación a la vida en el planeta. Hace unos momentos dijiste una frase que me llamó mucho la atención. Hay cosas naturales que existen para preservar los equilibrios del universo. Y ahora estamos viendo que el universo, al menos la parte del universo en la que nosotros estamos, la estamos desequilibrando. Exactamente. Con todas estas emisiones y con todo esto que llamamos la civilización industrializada. Entonces, esta pendiente por la que íbamos y en la cual aceleramos, ok, podemos frenar, pero ¿a qué costo? Al costo de revertir la industrialización, regresar. Dicen, por ejemplo, que el peor enemigo es el automóvil y que hay que tener automóviles eléctricos que se cargan con energía producida con energía fósil. Entonces, ¿en dónde está la verdadera posibilidad de frenar en esta pendiente por la que nos estamos yendo como un tobogán? En la creatividad, en la inventiva del ser humano, que la ha demostrado a lo largo de miles de años, porque somos un ser cognitivo, y con el uso de la razón. Eso es muy importante, ¿no? Eso de revertir la industrialización, de regresar a la vida vegana, regresar a que cada quien cultive sus hortalizas en su casa, etcétera, no va a suceder. Eso es una quimera que no obedece a la naturaleza humana. Por algo fuimos creados, o nos desarrollamos, o evolucionamos a ser un ser bípedo
con un cerebro muy grande para el peso que tenemos, comparado con otros animales, en relación al peso, y de que nos permite alcanzar grados de libertad extraordinarios, como que esté yo platicando aquí contigo y nos estén viendo miles de gentes. Es un grado de libertad. Ojalá que sean miles de gentes. Bueno, yo te lo aseguro. Bueno, el caso es de que el ser humano está en una espiral ascendente, eso es lo que yo creo, de alcanzar cada vez mayores grados de libertad. ¿Qué significa esto? De que tengamos la posibilidad de conocer más, de movernos más libremente, de generar más conocimiento, de poder alargar la vida y en última instancia crear vida nueva. Te voy a hablar de algo filosófico. Cuando ve uno la evolución de la vida en la Tierra tiene 3.800 millones de años. El planeta tiene 4.200 millones de años. O sea, se pasó 400 millones sin vida. Y luego, por fenómenos que todavía son especulativos, muchos científicos, sobre todo en la Unión Astrofísica Internacional, están llegando al consenso de que la vida en la Tierra llegó de fuera. O sea, tú y yo, a final de cuentas, y los que nos están viendo, somos alienígenas. Pero todo eso, ¿de qué me sirve hoy en Zacatecas, donde tengo 4 vacas, porque ayer tenía 5 y una se murió de sed? Lo que pasa es de que queremos nosotros, como seres humanos, tener todo al mismo tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y no, ha habido épocas que permiten la evolución. Lo que está pasando ahorita con el agua nos va a permitir evolucionar hacia seres mucho más conscientes con el agua. En el proceso, así es la evolución, mueren muchos. En la naturaleza, si extraemos al ser humano del concierto de la vida, ocurre todo el tiempo. La naturaleza está evolucionando todo el tiempo y desaparecen especies, sufren otras y otras progresan, ¿no? Se van a morir muchos seres humanos, de eso estoy convencidísimo. Es posible que se muera la mitad de la humanidad en el proceso. Pues, esto suena sumamente, como dicen, apocalíptico, pero vamos a seguir con este panorama y con las posibles formas de disminuir, o por lo menos de que en la mitad que no se muera esté usted. Eso quisiéramos todos. Pues sí, ahorita regresamos. Para terminar bien el día, no te pierdas Simi Actualidad, las buenas noticias que necesitas ver para descansar. Lunes y viernes a partir de las 23:35 horas en la Simibarra nocturna de programas con sentido social por la señal de Imagen Televisión. Rafael Cardona y Terea Viña te esperan. Mensaje para las personas con discapacidad. Por ser una persona con discapacidad, Víctor González, Dr. Simi, nos da el siguiente consejo. Como situación natural, que a todos nos puede pasar, la discapacidad no tiene por qué ocultarse. Se debe tratar de curar, pero si no se puede, aceptarla y ofrecérsela a Dios para sufrir menos. Una vez más, el Dr. Simi en apoyo de las personas con discapacidad. Por eso, ya inauguramos nuestro primer centro de rehabilitación. Son instalaciones de primera que van a dar un servicio en favor de una comunidad tan desprotegida que son las personas con discapacidad. El Simi Ready ofrece servicios en la colonia Benito Juárez de Ciudad Neza. Informes al 5526 32 97 16. ¡Te esperamos! Regresamos a Simi Actualidad y estas son las buenas nuevas. Con Simi Actualidad. La medicina logró algo jamás visto en el mundo. Médicos del Hospital General de Massachusetts trasplantaron con éxito el riñón de un cerdo modificado genéticamente a un hombre de 62 años. Rick fue diagnosticado con una enfermedad renal terminal. Incluso ya había recibido un riñón humano en 2018. Pero el año pasado comenzó a fallar y fue cuando los doctores le sugirieron un riñón de cerdo, el cual tenía el mismo tamaño que uno humano. Ahora Rick, de 62 años, se recupera sin necesidad de diálisis. Simi Actualidad. Estudios científicos encontraron en la chirimoya propiedades en beneficio de la salud
al prevenir la retención de líquidos. Esta fruta, originaria de Sudamérica, aporta al cuerpo humano una gran cantidad de fibra y carbohidratos. Además contiene agua, vitaminas y minerales que ayudan a eliminar las toxinas del organismo a través de la orina. Dados sus beneficios, podría ser una opción para su dieta cotidiana. No obstante, expertos recomiendan una consulta médica de por medio. Y estas fueron las buenas nuevas. Vamos otra vez a ver cómo va Luis Carreño. Maestro, ¿cómo vas? Aquí ando ya dando los toques finales de esta caricatura. Y bueno, que Químico Guerra nos diga si va a haber tregua con esto del clima y del cambio climático. Lo que sí sé es que le va a encantar tu trabajo. Esperamos que sí sea. Muchas gracias, Luis. Regresamos con Rafa y con nuestro invitado. Adelante. Bueno, y estábamos en la parte anterior de la conversación con el Químico Guerra. Hoy tenemos un problema que grave. Para nosotros es un problema grave, pero en el análisis cósmico, histórico, pues no es nada. ¿Por qué? Porque finalmente la Tierra no es nada en el universo. Es un pedacito, es un grano de arena. Es un puntito en donde hay millones de miles de millones de estrellas y galaxias, y eso es lo que hemos podido vislumbrar. Pero mientras nos damos cuenta de nuestra infinita pequeñez, ¿qué hacemos hoy? Bueno, ¿Cuál es nuestra salida? Entender que tenemos la capacidad de los seres humanos de corregir lo que hicimos mal, ¿no? Si hicimos algo, tenemos la capacidad de corregir eso. En el caso del calentamiento global, no vamos a impedir que se caliente la Tierra, porque es un fenómeno que estaba ocurriendo naturalmente. Lo que podemos hacer es timonear ese calentamiento. Que no se caliente tan rápido. Que no se caliente tan rápido. O más de lo debido, pues. Como decía el español, ¿no? Las balas no matan, mata la velocidad, ¿no? Entonces, claro. El calentamiento global no es solamente el aumento en la temperatura, es la velocidad con la que está sucediendo. Eso es lo que es muy preocupante. Tenemos que bajarle a la velocidad, y para eso sí estamos entrando en un sistema de transición energética que nos va a permitir disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero que mayoritariamente vienen de quemar combustibles fósiles. Sabemos la solución, tenemos la receta que nos da el médico, ¿no? Oye, se van a morir las vacas de tu vecina, ¿qué hacemos? Pues bájale a los combustibles fósiles. México aumentó del 2018 al 2023 49% sus emisiones de gas de efecto invernadero. O sea, no somos ningún dechado de virtud, ¿no? O sea, México aumentó 49% sus emisiones de gas de efecto invernadero. Y a pesar de estar en el protocolo de París, y a pesar de haber firmado documentos y haber hecho pronunciamientos y promesas y todo lo demás. Pero bueno, yo soy optimista, mira, vamos... Pero a ver, una cosa, Químico, que es muy importante. ¿El hidrógeno qué? Porque hidrógeno, pues ese sí... Es el elemento más abundante de todo el universo. Claro. Todas las estrellas que ves y todo eso, nuestro Sol. Bueno, ahí tocaste el punto más optimista, por lo cual yo soy optimista. El futuro del uso de la energía para el ser humano, calórica, de combustión, de almacenaje de energía, es el hidrógeno. ¿Por qué? Toda la vida, tú y yo y los que nos están, dependemos del hidrógeno. Y estamos hechos de hidrógeno. Tenemos hidrógeno. Es el elemento más abundante en todo el universo. El Sol es un reactor termonuclear de hidrógeno. Todas las estrellas que vemos en el firmamento en las noches y todos esos puntitos es hidrógeno quemándose. No quemándose, está haciendo una fusión nuclear, ¿no? Y esa energía dio origen a la vida en el universo, dio origen a la vida en el planeta. Es la energía que te permite a ti vivir y a mí también, porque el hidrógeno a final de cuentas forma el agua, y el hidrógeno a final de cuentas es la parte esencial para la fotosíntesis, por ejemplo, de las plantas que toman el dióxido de carbono, y lo convierten en oxígeno y proteínas, o sea, ramitas. Sí, por eso sirve de algo comer lechugas. Exactamente, bueno, es el origen de la vida. Ahora, el hidrógeno también va muy avanzado. Hay 3 formas de aprovechar el hidrógeno. La primera, la más sencilla, es produce hidrógeno y sustituye a la gasolina. O sea,
ten un tanque de hidrógeno en tu coche, ya los hay comercialmente. Cargas tu coche con hidrógeno, ya hay hidrogenoleras en el mundo, cargas tu coche en vez de cargar gasolina, lo quemas. La virtud de quemar el hidrógeno es que lo que produce es vapor de agua, no contaminantes que nos causan contingencias, ¿no? Etcétera. Y es mucho más eficiente, exactamente. La segunda es en una celda de combustible. ¿Qué es esto? Tú haces pasar hidrógeno por una membrana muy delgadita de platino, por ejemplo, o de otros metales, y el hidrógeno desprende su único electrón. El hidrógeno es un protón y un electrón. Entonces, se queda el protón atorado en la malla y suelta su electrón. Ese electrón es electricidad. Se llama celda de combustible. No quemas nada ahí, simplemente haces pasar el hidrógeno a través de esta membrana. Y el futuro es que va a haber en las casas, en la tuya, en la mía, etcétera, un pequeño reactor del tamaño de una lavadora actual, que va a ser una celda de combustible. Tú vas a recibir el hidrógeno a través de ductos, como hoy en día el gas natural. Entonces vas a generar la electricidad en tu casa cuando la necesites. No vas a estar conectado a la red. En el momento en que tú prendas un switch, conectes tu computadora, prendas la tele, etcétera, en ese momento la celda te proporciona la energía eléctrica que necesitas. Es el futuro, se llama la energía distribuida. Y la tercera es la fusión nuclear, lo que hace el Sol. Cuando el ser humano domine, y estamos en el umbral, Rafael, en el umbral de llegar a hacer ya la hacemos, pero todavía no es comercial, una fusión nuclear eficiente y económicamente controlada. viable. Sí, controlada. Vamos a tener toda la energía que necesitemos totalmente limpia. Pues eso es una maravilla. Ya después, en otra ocasión, nos explicarás lo que es esto del hidrógeno verde, pero ahora ya se nos terminó el tiempo, pero no te vamos a dejar ir con las manos vacías. Aquí es al revés. ¿Vas a regalar una botellita de hidrógeno? No, algo más bonito que una botellita de hidrógeno. No es un energético, pero sí es un combustible espiritual. Eso suena bonito, un combustible espiritual. Y lo hizo Luis Carreño. Ah. Oh, ahí está la cosa, ¿eh? Químico Guerra. Ay, qué gusto. Qué gran gusto. Pues esto, esperando que muchísimas gracias, claro. Que el golpe de calor, pues, no nos noquee, por lo menos. Que no llegue a tanto, ¿no? Pues hay que cuidarse. No se levante, por favor. No, claro que sí. Muchas gracias, ¿eh? Sí, hay que estar así con camisolas como esta, en vez de andar con corbatas y cosas. Muchas gracias. Sí, es que... Deja que nos pegue más el calor y nos vamos aquí. Pero lo que pasa es que aquí en el estudio, bueno, con el aire, estamos no solamente refrescándonos, sino que también estamos contaminando. Porque se supone que los aires acondicionados queman freón, ¿verdad? O hacen... Ya no, ya eso está descontinuando porque son clorofluorocarburos, gran calentador de la atmósfera, de la capa de ozono. Bueno, ya ve usted, mire, haga usted lo que haga hasta que prende usted un cerillo para fumarse un tabaco, contamina. Pero pues de modo, somos seres contaminantes y mugrosos. Nos estamos acabando el planeta, pero no nos lo acabemos tan a prisa. Químico, muchas gracias. No hay prisa. Y muchas gracias, Luis, y a ustedes muchas gracias. Químico, y recuerden que las buenas cosas también son noticia y aquí lo esperamos. Gracias. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. En Simisae crecemos para apoyarte a ti. Eres mujer y has sido violentada. Ponemos a tus órdenes nuestra línea morada en el 800-911-3232. Opción 8, donde psicólogos expertos te atienden de manera gratuita los 365 días del año. La línea morada para brindarte asesoría y acompañamiento para ti que eres mujer. Mensaje para las personas con discapacidad. Por ser una persona con discapacidad, Víctor González, Dr. Simi, nos da el siguiente consejo.
Como situación natural que a todos nos puede pasar, la discapacidad no tiene por qué ocultarse. Se debe tratar de curar, pero si no se puede, aceptarla y ofrecérsela a Dios para sufrir menos.